Ojalá salga con audio. Lo que vamos a hacer en esta clase es algo más bien teórico, no, mejor dicho, práctico del segundo parcial. Estos serían como los ejercicios prácticos que tenían en el primer parcial, y la siguiente clase haríamos la parte teórica, que con esas dos creo que ya estarían listos para su segundo parcial, o al menos con muy buenas herramientas. Si avanzo muy rápido o hay alguna parte en la que no entienden, por favor díganmela para que pueda repetir y aclararlo mejor. Bien. ¿Se me escucha bien? Eso más antes de empezar. ¿Qué tal me escuchan? ¿Mal? ¿Bien? ¿Entrecortado? ¿Suave? Bien, bien, bien. Te escuchamos súper bien. Ok. Bien. Vamos a empezar primero con el rectificador de onda completa con tiristor, que es uno de los primeros tipos de ejercicios que puede entrar en su segundo parcial. Y son tanto este circuito de acá como este circuito de acá. Claro que acá va a existir un inductor aparte, o puede haber una carga B sub C de igual manera. Bien. Ambos circuitos son iguales en cuanto a la carga. La carga recibe el mismo tipo de corriente y tratan de representar lo mismo en la carga, los dos circuitos. De hecho, este circuito de acá es una representación básica, por así decirlo, de este circuito de acá, que es el real. Si bien es igual en carga, las gráficas de los tiristores de ambos circuitos no son iguales, son diferentes. Pero lo que interesa es la carga por ahora, y eso es lo que vamos a ver en esta clase. Bien, lo primero que tienen que saber de rectificadores de onda completa es que, si se acordarán, en las resistencias lo que pasaba era esto: semiciclo positivo se reproducía como corriente y dos veces. O sea, lo que pasaba era que había dos repeticiones de la misma corriente en el primer semiciclo. Con los tiristores es de la misma manera. Si alfa empieza acá, igual van a tener una corriente de este tipo al principio, y en el semiciclo negativo a la misma altura vamos a poner esto gamma, que es el ángulo de conducción, desde aquí hasta aquí, desde aquí hasta aquí es lo mismo. Tanto en el semiciclo positivo como en el negativo aparece un alfa que empieza a la misma altura en ambos lados, y una corriente. O sea, tendría dos corrientes, uno en el semiciclo positivo y otro en el semiciclo negativo. Dos. Que según lo que veo no se está actualizando todavía aquí. A ver, ahora sí. Esas serían las características. ¿En qué incide este efecto? En que puede haber dos tipos de conducción, y si se fijan, la conducción solamente aparece desde este punto hasta este punto y solo tiene esto para conducir. Antes tenía todo esto. No se está actualizando bien. Bien, según lo que creo que ven, eso sería lo que tiene para conducir ahora, y eso es lo que tenía antes. Tenía un ciclo más grande. La mayor incidencia es que ahora las corrientes pueden chocar y coincidir. A lo que me refiero es que puede venir esta por acá, pasar donde empezaría la otra y haber otra corriente. Esa es a la que le llamamos conducción continua, que en realidad esta ya no baja, simplemente se queda hasta por ahí y continúa. Cuando no hay corriente cero, es lo que le decimos conducción discontinua. Esta es conducción discontinua. Ay, no sé por qué no se actualiza esto. Ahora sí. Esa parte. Algo así es conducción discontinua, lo que quiere decir que la corriente empieza, termina en cero, hay una pausa y vuelve a empezar. Esa es conducción discontinua. Conducción continua es cuando la corriente nunca baja hacia cero. Bien. Este es el abaco que utilizamos para determinar si nuestra corriente es conducción continua o discontinua. Ya vamos a ver cómo utilizar este abaco, pero es lo que necesitan saber, que la conducción puede ser tanto continua como discontinua. Entonces, para eso utilizamos este abaco. Con un ejemplo lo van a entender mejor. En caso de que fuera conducción continua, utilizamos estas fórmulas hasta esta parte de acá. Todo esto. Igual con un ejemplo lo vamos a ver para que se entienda mucho mejor.
Y en caso de ser conducción discontinua, utilizamos los mismos ábacos que utilizábamos para una fuente monofásica, solo que las multiplicamos por 2 a la corriente I sub 0 y por raíz de 2 a la corriente I sub r. Esas serían las diferencias. Porque si se fijan, estas corrientes de acá, que no sé, esas corrientes son exactamente similares a las que eran con conducción monofásica. Entonces, si la conducción es continua, solamente van a aparecer 2 de esas que van a ser idénticas a las monofásicas. Por eso se utilizan los mismos ábacos. Lo único que hay que asegurarnos es que si vamos a usar los ábacos de monofásico, tienen que fijarse que la carga sea la misma. Ya van a ver con el ejemplo, ya va a estar más claro. Bien. Ahora la cosa es que no se está proyectando tan en tiempo real. Sobre lo que se puede. Vamos a ver este primer ejemplo, que es una posible pregunta de segundo parcial. Nos dice para el siguiente punto controlador, bueno, rectificador de onda completa, mostrado en esta figura, tenemos datos ya establecidos, que es L 20 milihenrios, una resistencia de 4.35, B sub C igual a 0 y por último alfa igual a 75. Perfecto. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es ver si el tipo de conducción es continuo o discontinuo. Siempre que vean este circuito hay que preguntarse eso, ese o el anterior que les mostré. ¿Cómo vamos a saber? Con el ábaco de acá. ¿Qué es lo que necesitan saber para que esté más en tiempo real? Vamos a venirnos a esta parte. Es este ábaco de acá. ¿Qué es lo que necesitan para utilizar este ábaco? Necesitamos tanto alfa, que el eje de abajo es alfa, eso sí lo tendrían que notar. Alfa es el eje X, M es el eje Y, y tenemos distintas gráficas que sería lo de, no es gamma, ¿cómo se llamaba? Phi, que es la relación entre omega L y R, tangente menos 1, es el ángulo que ya hemos calculado en el primer parcial. Entonces necesitamos esos tres parámetros, los vamos a calcular primero. Alfa, que es el eje de abajo, ya lo tenemos como dato y nos dice que es 75. Primer parámetro es alfa, 75. Bien, segundo parámetro, m igual a 0. ¿Alguien necesita saber por qué m es igual a 0? Aunque creo que ya lo sabíamos en el primer parcial. Supongo que no. Y por último, el último dato que necesitamos es phi, que es tangente a la menos 1 de omega L sobre R. Bien. Haciendo el cálculo de omega L sería tangente a la menos 1, omega es 2pi por frecuencia. Ya. Si se fijan, acá nos dice que la frecuencia es 60, al decirnos 120 pi. No se olviden que el modelo de onda es seno de omega t, lo que quiere decir que todo esto es omega. 120 pi es omega. Entonces esto sería tangente a la menos 1 de 120 pi. Eso implica que la frecuencia es 60, ¿verdad? Por el inductor, que es 20 milis, y dividido la resistencia, 4.35. 2 pi por frecuencia por 20 milihenrios dividido 4.35. Eso nos da un phi de 60. Bien, ahora cómo utilizar ese ábaco. Para este ábaco primero tenemos que hacer chocar. Si se ubican es más o menos como las de temperatura. Tenemos que trazar dos líneas y hacer cruzar un punto. El primero, hasta la línea que está más hacia la derecha de las punteadas, el que está más hacia la derecha es alfa 180. Entonces, si desde ese punto desde 0 hasta ese punto es 180, que le he sacado una medida en AutoCAD que simularía lo que ustedes harían con su regla, nos da 10.46 centímetros, que es 180. 75 grados, que es el alfa de nuestro ejercicio, que por si acaso lo voy a mostrar. Alfa 75 es el que nos dan en el ejercicio. ¿En qué punto más o menos estaría 75? Entonces, si 10.46 es 180, 75, ¿en qué punto estaría? Sacando la regla de 3 nos da más o menos en 4.36 centímetros. Vamos
vamos a hacer ese trazado. Bien. De este punto con dirección al final, que es 180, voy a poner todos los decimales, 4.3583 para hacerlo exacto, solo para mostrarles. Perpendicular hacia arriba. Entonces este punto de acá que ven sería lo que es la representación de alfa 75. Si se fijan, tiene sentido. La mitad está más o menos por acá, que sería 90, 75 está bien por ahí. Bien. Siguiente paso. Necesitamos M. Trazar una línea perpendicular en M. En este caso nuestro M era 0, porque B sub C también es 0. Entonces M es esta línea de acá, que la voy a marcar por si acaso, pero es la misma que está marcada de negro. Bien. Teniendo trazados esas dos líneas rectas, tanto de alfa como de M, comparamos con el ábaco que es de nuestro phi. En nuestro caso, nuestro phi, si recuerdan, es... ¿dónde está phi? 60. Este de acá. Entonces comparamos con el ábaco que es de 60. Este de aquí. Todo este ábaco es de 60. Entonces, si en base a este ábaco está por encima o más hacia la derecha del ábaco, quiere decir que la conducción es discontinua. Si estuviera del ábaco para abajo, la conducción es continua. De todas maneras, en el ábaco mismo está mencionado. Si es para abajo, si está hacia abajo, es conducción continua, y si está por arriba, es conducción discontinua. En nuestro caso, como hemos podido ver, phi 60 está por encima. Si está por encima, quiere decir que nuestra conducción es discontinua. Por encima, discontinua. A ver que se actualice, ahí está. Entonces eso vamos a anotar en esta parte. ¿Alguien tiene alguna pregunta sobre esta parte? Creo que es importante. Ya estamos hasta ahí. ¿Está todo claro? Asumo que sí. Bien, vamos a continuar entonces. Conducción discontinua. Sabemos que es conducción discontinua, entonces estos pasos de acá. Leemos los ábacos tal y cual como si fuera monofásico. Y solamente a la corriente I sub 0 la multiplicamos por 2 y la corriente I sub 0 por raíz de 2. Entonces nos vamos a buscar un ábaco monofásico que tenga la misma carga. Aunque podemos buscar una que no tenga B sub C, porque B sub C es 0. Ahora sí. Entonces nos vamos a ábacos y buscamos uno que en monofásico, como discontinua, nos buscamos un ábaco que tenga la misma carga. Monofásica. Esta podría ser, ya que B sub C era igual a 0, como les dije. Bien. Y de acá sacamos los ábacos. I sub n y sub Rn, que es lo que nos pide en el ejercicio. Gamma lo podrían utilizar si les pidiera cálculo térmico. También les puede pedir cálculo térmico de esto. Pero es lo mismo, básicamente. I sub n vamos a sacar de acá e i Rn. Para ahorrar tiempo y que no esté dando muchas vueltas, ya copié acá esos ábacos, tal y cual son esos, pero los vamos a comparar por si acaso. Este de acá es justamente este de acá, el mismo, y este IRN es este IRN de acá abajo, tal cual. Bien, sobre eso, lo mismo. En este caso no he medido exactamente el eje Y, no he dicho desde aquí hasta aquí es 180, sino que esta vez he hecho una estimación para hacerlo un poco más rápido, pero lo mejor sería que lo hagan exacto. Ahora, así este abajo, un poquito más, ahí, mucho, vamos a ajustar, ya, por ahí está bien. Entonces dije más o menos por aquí es 75, aunque si se fijan la mitad está aquí, era un poquito más hacia la derecha, solo un poquito. Aquí es la mitad, un poco más hacia la derecha, no importa, está bien.
Suficiente estimación. Hacemos cruzar con el que es el phi del ejercicio, que es 60, sería esta curva de acá. Intersectamos hacia el otro lado, como ya saben, tal y cual del primer parcial. Y primero trazamos esta línea. Sabemos que esta línea mide 9.98, bueno, 9.99 prácticamente, y que representa 1. Si tenemos una media de 2.65, que eso es lo que hemos hecho en esta regla de 3, ¿cuánto sería nuestro valor? 0.26. Solo es regla de 3 para saber en qué punto estamos. 0.26 es lo que hemos leído. Sabiendo eso, nos vamos otra vez a donde estábamos y decimos que nuestro I sub n, I sub n es 0.26. La otra lectura es I sub l. De la misma manera, vamos a buscar esto, hacerlo más grande. Yo creo que ahí más o menos ya se ve. Qué feo es hacer sin mouse. Ahí está. Eso está mejor. Lo mismo. Estimación de alfa en 75, que es nuestro ejercicio. Hacemos cruzar con el abaco que está en 60, que sería este de aquí. Intersectamos hacia el eje y la misma representación. 1.2 nos mide 11.95 centímetros más o menos. Entonces eso representamos. 1.2 es 11.95 centímetros. 4.31, que es donde hemos intersectado, es X. O sea, nuestra lectura va a ser de 0.43. X 0.43. Y eso anotamos en este lado. Lo mismo que hemos hecho en primer parcial. 0.43. Entonces, nuestro I sub 0 va a ser raíz de 2b sobre z, tal cual el primer parcial, por I sub n. Pero esta vez multiplicado por 2. Aparte. Eso es lo que es otro circuito. No es monoclásico, es rectificación de onda completa. Por 2, no se olviden. Ahora sí, ya se actualizó. Y por último, I sub r, lo mismo. Raíz b sobre z por el valor que hemos leído en el abaco, lo que esta vez multiplicado por raíz de 2, que igual ya les he mostrado en esta parte de acá. Si tan solo fuera más rápido la actualización de esto. Raíz de 2. Ahí está, en la parte que les había mostrado. Bien. Entonces solo es sacar esta operación y ya tenemos el ejercicio. Y ese sería el ejercicio del segundo parcial. Les puede preguntar eso y puede ser una pregunta completa. 25 puntos asegurados con eso. Por B. B, si no me equivoco, es 460. Por 460 sobre Z. Z es la raíz cuadrada, eso lo vamos a anotar acá. Raíz cuadrada, R cuadrado más omega L cuadrado. Vamos a sacar el valor de Z primero. R cuadrado, raíz cuadrada, R cuadrado es 4.35 al cuadrado más omega L. Omega 2pi por frecuencia, que es 60 versus omega, y L es 20 milihenries al cuadrado igual. Eso me sale 8.7 ohms aproximadamente. Sí, listo. Raíz de 2 por b, que es 460, dividido 8.7. Eso multiplicado por IN, nuestro IN es 0.26, y multiplicado por 2, porque es rectificación de onda completa. Esto me sale 38.88. Y el de abajo sería lo mismo, solo que el abajo que hemos leído es 0.43. Este y es 0.43 y por raíz de 2. Esto sale 45,47. Listo, ambos amperes. Entonces con eso estaría resuelto el problema. Estos... el D es el que no se usa. El C todavía lo podemos hacer. A ver...
¿Qué más? Si les pidiera ya saben, es la lectura en AC. En DC. Este es el valor eficaz. Y si les pidiera el valor leído por el amperímetro en AC, es lo que le llamamos IRI, y sería la raíz cuadrada y era el cuadrado menos I sub 0 al cuadrado, igual primer parcial, por si acaso lo vamos a sacar. Y r cuadrado 45.47 al cuadrado menos I sub 0 38.88 al cuadrado. Esto nos saldría 23.58 amperes. Y esta es la lectura en AC, si les pidiera. Bien, algo importante que tal vez algunos han visto es esta partecita de aquí. La corriente en los tiristores, la corriente en DC es la corriente que acabamos de sacar, esta de aquí, dividida entre 2. Y la corriente en el RMS del tiristor es esta que acabamos de sacar, dividida a raíz de 2. Eso solo como dato, porque solo durante el semiciclo positivo conduce este par de tiristores. Semiciclo positivo conduce estos dos y semiciclo negativo conducirán estos dos, lo que quiere decir que cada tiristor solo conduce la mitad, o sea, una de estas, o esta o esta. Por eso es entre 2 y entre raíz de 2 las lecturas. Bien, como en el ejercicio nos pide en el inciso C también tener la corriente promedio y RMS del tiristor, vamos a sacarlas. Corriente promedio del tiristor será esta misma, que es 38.88 entre 2 dividido 2, lo voy a poner pero por si acaso, que sería 19.44. Y la corriente RMS sería esta que acabamos, RMS del tiristor, eso es importante, la que acabamos de sacar, dividida a raíz de 2. Entonces sería 45.47 dividido a raíz de 2. Y esto nos da 32.15, ambos amperios. Y esto son los tiristores. Listo. Y eso sería las posibles preguntas del primer parcial. Si les pidiera hacer cálculo térmico, que si se acuerdan se necesita la corriente promedio, cálculo térmico se hace con las corrientes de los tiristores. Eso es importante. Y tiene sentido, ¿no? El cálculo térmico es para los tiristores, disipador en el tiristor. No se olviden de eso, es con la corriente de los tiristores, la corriente I sub 0 de los tiristores. Cálculo térmico, no con el de la carga. ¿Tienen preguntas hasta ahí? ¿Algo que quisieran aclarar? ¿Qué tal vamos? ¿Se entiende? ¿No se entiende? Hola. Se entiende, Ausi. Está todo bien, ¿no? Sí. Perfecto. Ya. De todas maneras, este es el ejercicio que estaba en el libro. Les recomiendo mucho hacer los ejercicios de los libros porque suelen traer a veces ejercicios tal y cual. Si comparamos las respuestas, que no sé dónde estarán, creo que es esta de aquí, I sub 0 le hace la de 18.9, creo, 37.37. A ver, un ratito. Esta es la mitad, este es I sub 0. Vamos a revisar qué ha pasado. A ver. Tiene que salir igual. Raíz de 2b sobre z.
hecho mal. 4.35 al cuadrado más omega L, 2 pi. Ah, ya. Pequeño dato. Ese es el error. Todo el procedimiento está bien, excepto que hemos obviado el transformador. Eso igual va a entrar en su segundo parcial y muy probablemente les ponga con transformador. Si se fijan, la relación del transformador es de 2 a 1. Lo que quiere decir que si es 460 en la entrada, en este punto va a ser 230, la mitad. Y hemos ignorado eso. De hecho, eso es pésimo. Entonces 230 es. Yo trabajé con 460. Esa es la única diferencia. Después todo está bien. Vamos a corregir eso, porque sí es muy importante. Todo esto haciendo raíz de 2b da 38.88 con 460. Si hacen los cálculos con 460 es eso. Con 230 nos va a dar 37.36. A ver. Por I sub n, falta esto. Por I sub n, que es 0.26, y por 2. Esto debería de ser, de lo que era 38.88, debería ser 19.43. Si se fijan, esto de ser 460 a ser 230 simplemente hace que el resultado sea la mitad. Y es lo mismo, básicamente. Entonces vamos a corregir eso. Procuren no equivocarse en eso, en el examen. 230 voltios. Vamos a corregir esto. Es 19.43. Esto igual sería la mitad. 45.47 dividido 2. 22.74. Esto igual habría que hacer la división de la resta. Raíz cuadrada de I sub r. 22.74 al cuadrado menos 19.43 al cuadrado. Esto sería 11.81. Lo mismo. Este sería entre 2. 19.44 entre 2. Y esto nos da 9.7. Y este era 22.74 dividido raíz de 2, que sería 16,08. Eso sí serían los resultados reales. Ahora sí lo podemos comparar. I sub 0, 18.9, frente a lo que nos ha salido, 19.43. Está bastante cerca. I sub R, 22.74, 22.4, igual cerca. I sub IQ, 9.7, 15.8 frente a 16.08. ¿A qué se debe eso? Ya les dije. Esa estimación que he hecho acá. Eso pasa por estimar. Si lo hubiera hecho desde acá hasta el final, hubiera salido tal y cual, interpolando con esta regla de 3, incluso en el eje X. Pero es un resultado aceptable para el examen inclusive. Con que varíe más o menos 2 amperes, creo que era, está bien el resultado. Entonces esa sería la respuesta. Conducción discontinua. Bien, eso en caso de que sea discontinuo. Ahora vamos a ver el caso en el que es continuo. Ejemplo 5.2, para que puedan ver lo que se hace. Lo mismo. Primero, ¿qué es lo que hacemos? Ver si es tipo de conducción discontinuo o es tipo de conducción continua. Para ello, datos primero. L, 40 milihenrios. R, 4 ohms. BC, 80. Alfa, 30 por último. Entonces, con esos datos, primero lo que necesitamos es alfa, que ya tenemos que es 30. Esto es para resolver. Vamos a poner si es conducción continua o discontinua. Entonces, para eso necesitamos alfa, que es el eje X. Necesitamos M, B sub C sobre raíz de 2B. Y esto sería, B sub C es 80 sobre raíz de 2. Ahora ya sabemos que la fuente es 230. Sería 0.25 básicamente. 0.246, le voy a poner a contar los decimales. Y por último lo que necesitamos es phi.
que sería tangente a la menos 1 omega L sobre R. Igual, vamos a sacar eso. Tangente a la menos 1 omega L 2pi por frecuencia, eso es omega L, esta vez es 40 milihenrios sobre R. 4 exactos, ¿verdad? 4. Esto nos da 75.1 grados. Con eso nos vamos a este abaco de acá para saber si es conducción continua o es discontinuo. Bien, nuestro alfa es 30 esta vez. Entonces vamos a modificar esta regla de 3 solamente. Sabemos que 10.46 es 180. Ahora necesitamos saber para un alfa 30 qué medida deberíamos de utilizar. Con eso nos varía nuestro X. Vamos a cerrar esto. Nos deja hacer eso. Se los voy a dictar. Sería 30 por 10.46 entre 180. Regla de 3. Eso nos sale que nuestro X debería ser 1.74. Entonces, esta línea era del anterior ejercicio, lo vamos a borrar. Y vamos a trazar la línea. Entonces, de este punto con dirección a este otro punto. Pero esta vez 1.74. Voy a poner con los decimales para que sea exacto. Línea recta hacia arriba. Hacia arriba. Bien, con eso está casi perfecto. Uf, Dios. Bien, bueno. Esa debería ser nuestra referencia de alfa 30. Ahora M. M en el ejercicio nos daba 0.24. Positivo. 0.24. Esto sí lo vamos a estimar. Entonces, 0.3 va a estar más o menos a la mitad. 0.24, que es prácticamente 0.25, va a estar en la mitad de la mitad. 0.3 aquí, 0.24 por acá. Más o menos, estimando. Bien, esta es la intersección que nos da con la línea de arriba. Esta de acá ya no. Bien. Nuestro phi es de 75, o sea que la curva que tenemos que tener como referencia es esta de acá, la de 75. Si se fijan, está por debajo. Si está por debajo quiere decir que es conducción continua. Eso vamos a anotar en este lado. Conducción continua. Voy a poner es conducción continua. Listo. Si es conducción continua, lo que tenemos que seguir ahora son estos pasos. Estos de acá y utilizar este abaco extra. Este abaco igual se los he mandado junto a todos los abacos que les pasé, pero de todas maneras están en el libro. Y es la figura 5.3. Estos abacos son los armónicos que van apareciendo en la corriente y son los armónicos de la corriente I sub RI. Pero vamos a ir haciendo para que se vea. Necesitamos todos estos pasos para eso. Los voy a copiar tal cual. En esta parte. Este abaco por el momento no. Por ahí vamos
Vamos a borrar este. Listo. Ahora, y sub 0 se calcula de la manera que ven ahí. Vamos a seguir los pasos tal y cual, para que se haga muy fácil. Primero, y sub 0. Y sub 0 es b sub 0 menos b sub c dividido r. Para esto necesitamos saber b sub 0. b sub 0 primeramente es 2 raíz de 2b sobre pi. 2 raíz de 2 por b, que es 230, sobre pi. Raíz de 2b sobre pi. Coseno de esto falta. Depende mucho de esto. Coseno de alfa. Nuestro alfa es 30. Entonces, por coseno de 30. Acá. Por coseno de 30. Esto en resultado me da 179 volts. 179.33 voltios. Así. Y sub 0 va a ser ese resultado. B sub 0 sobre raíz de 2 menos B sub C. B sub C, que nuestro dato es 80, menos 80 sobre la resistencia, que era 4 en el ejercicio. Entonces nuestra corriente va a ser de 24,83 amperes. Listo, primer paso hecho. Con eso vamos a ir a determinar el parámetro de C sub n. Y para eso es el abaco que les mencionaba antes. Como les dije, les pasé igual junto con los primeros abacos, y son estos de acá. Lo primero que vamos a hacer es verificar el armónico más grande, que es 2. De ahí vamos a pasar a verificar el 4 y el 6. Pero empecemos con el de 2 ahora. Vamos a ponerlo por aquí. Algo así. Bien. Necesitamos alfa, 30. Es este punto de aquí. Trazamos ahí, hacia arriba. Intersectamos con el número de armónico que vamos a empezar. Siempre empecemos por el 2. Eso sí, es necesario. Esta es la que necesitamos. Entonces intersectamos con ese, con la curva de 0, de 2 primero, y hacemos hacia el eje de la izquierda, que sería el eje de las Y. Vamos a tratar de hacerlo preciso igual, pero un poco más rápido. Desde este punto hasta 0, ¿cuánto es? ¿Cuánto mide? Tratar de hacerlo rápido. Desde este punto hasta 0 vamos a necesitar esa medida. Wow, muy grande. Y vamos a necesitar la medida de donde hemos intersectado, que sería de este punto de intersección hasta aquí. Bien, nos han quedado medidas muy grandes. Bien. Si se fijan, el que acabo de medir más grande representa 0.4 y es 0.3529. Para no perdernos, lo voy a poner por acá. 0.3529 nos representa 0.4, que es la medida más grande, y lo que hemos medido nosotros es 0.2464. 0.2464. Esto es X. ¿Cuánto nos vale nuestra medida? Nuestra medida va a ser 0.2464 por 0.4 dividido 0.3529, regla de 3. Eso como resultado nos da 0.28 básicamente como medida. Esa es la lectura de nuestro abaco. C sub 2, 0.28. O sea, lo que hemos leído es 0.28. 0.2 acá, 0.3, 0.28. Está bien. 0.28. De ahí necesitamos el parámetro de sub n, que básicamente solo es operar con este 0.28. De sub n es sub 2 en realidad. Y la raíz cuadrada de r al cuadrado más n omega l.
poner directamente los otros. 4 al cuadrado más n, en este caso es 2 porque estamos haciendo el del 2. Y nos actualiza. Ahora se actualiza 2 porque es nuestro armónico 2, n omega l, n, le voy a poner solo así, omega l al cuadrado. Listo. Y ese sería nuestro resultado. Importante, este n no se olviden, cambiarlo. Si es que van a hacer el armónico 4, el n vale 4. Como ahora es 2, es 2. Si vamos a leer el armónico 6, que sería este de acá, tienen que poner 6. En lo que la mayoría se equivoca y descuenta. De hecho, anula todo el ejercicio por poner ese número mal. Entonces no se olviden de la n en ese punto, de cambiarle. Bien, vamos a ver cuánto nos sale. 0.28 dividido la raíz cuadrada de r al cuadrado más n omega l, n, 2 omega, 2pi por frecuencia, por l. Nuestra l era de 40 milihenries. 40 milihenries al cuadrado. Creo que así está bien. 4 al cuadrado, 2 por 2 por pi por frecuencia, sí. Esto me sale 0.0092. Si no estoy mal. Luego creo que no he hecho bien. 4 al cuadrado, 2 pi por frecuencia, 40 milihenries, está bien, al cuadrado. Un ratito. Es muy pequeño, no más de lo que me acuerdo, de hecho. Bien, pero ese es el resultado que da. Eso es de sub 2. Finalmente hacemos in sub r, que es de n, este valor, dividido raíz de 2. Dividimos entre raíz de 2, nos da 0.065. Y RI es la sumatoria de todos los INs que sacamos. En este caso solo hemos sacado el valor de I2R, que es del segundo armónico. Esto igual se me olvida cambiar, I2R al cuadrado, raíz cuadrada de esto al cuadrado. Si sacáramos del cuarto armónico, acá aparecería I del cuarto armónico en suma. Y si sacáramos del sexto armónico, aparecería un I sexto armónico R. Y ese es el valor de IRI. Por eso aparece como sumatorio. Como hasta el momento solo hemos sacado del I2, solo va a aparecer este. Entonces, IRI es igual a 0.065 directamente. No se ha actualizado la pantalla, pero es más o menos ven la idea. Sumatorias o solamente I2R. Ahora se va a actualizar. Listo. El valor que tenemos de IR es 0.065. Y finalmente el valor de IR, que va a ser raíz cuadrada I sub 0 al cuadrado más IRI al cuadrado. Ahora se actualiza la pantalla. Voy a estar haciendo el cálculo mientras. I sub 0 lo tenemos arriba, es primero raíz cuadrada de I sub 0, que es 24.83 al cuadrado, más IRI, que es 0.065 al cuadrado. Listo. Y esto nos da 24,83 amperes. Usualmente es suficiente con medir el segundo, máximo el cuarto. Pero ¿cómo saber si es que necesitamos medir más armónicos? Porque al final de cuentas este abaco lo único que nos dice, a ver, si se acuerdan, IRI es esto, de una fuente que tiene esta forma, el valor medio, ya saben, es el promedio de esto. Los armónicos que aparecen de esta onda es el valor de IRI. Y la raíz cuadrada de la suma de los armónicos más la promedio es lo que decimos RMS. Entonces, en realidad lo que estamos sacando son los armónicos de IRI. IRI en sí son todos los armónicos de la onda.
Entonces, si con el segundo armónico nos sale que ya el aporte del segundo armónico es muy pequeño, ya no es necesario sacar el del cuarto armónico. Y si el del segundo armónico todavía es grande y el del cuarto ya es muy pequeño, ya no necesitamos sacar el sexto, por ejemplo. ¿Cómo saber si es muy pequeño o no? Comparamos el valor de I sub R con el valor de I sub RI. Si I sub R ya no es muy diferente en más o menos 0.2 de I sub 0, ya no necesitamos sacar más armónicos. Como ven, es prácticamente igual, 2483, 2483, aunque siento que algo he hecho mal en este. Y si es que le saliera 24.93 igual, por ejemplo, es más que suficiente. La diferencia ya no es grande. Y depende, si es que el valor es 90, con que le salga 91.2 así, igual ya es insignificante. Pero si es que fuera, no sé, 0.2 a 0.3, ahí sí es significativo. La idea es que ya no varíe más de 2 decimales significativos. En este caso no ha variado, entonces nos quedamos con el segundo armónico. Si quisieran sacar el cuarto armónico, lo mismo. Esta vez intersectan con el armónico 4 hacia este lado, que les daría 0.08 más o menos. ¿Qué habré hecho aquí? Eso reemplazan aquí. Ese valor que van a leer va a ser C sub 4, si es que lo leyeron. Entonces no les estoy mostrando. Sería C sub 4 si es que lo leyeran. D sub 4 sería esto, pero no se olviden con cambiar el n de acá, que es el que les mencionaba, a 4. Y lo mismo, todo sería igual. Y ahí les saldría el I sub 4. El I sub 2 no lo tienen que borrar, el I sub 4. Con eso les saldría el de I sub 4R, con la nueva lectura, haciendo el mismo procedimiento. Y el valor de IRI sería la sumatoria. Esta vez, como ya han sacado el cuarto armónico, sería I2R más I4R. Y si sacaran el sexto armónico sería más I6R. Entonces eso es lo que necesitan saber. Entonces, si es que I sub R ya varía mucho con I sub 0, quiere decir que los armónicos ya no van a aportar mucho y no necesitan sacar otros. En este caso es igual. Y esa sería la conducción continua, que como ven es básicamente seguir fórmulas y leer abacos. Prácticamente conducción continua es leer armónicos solamente. No sé si hasta ahí tienen alguna pregunta, algo que quisieran saber.